carne bovina en diferentes zonas del país, presentado en reuniones, congresos nacionales, internacionales a técnicos y productores. Les pido por favor que los que tengan el micrófono abierto, que lo vayan cerrando, así no tenemos ninguna interferencia. Esa parte, director del equipo de la Fundación Producir Conservando, realizó el trabajo potencial de la producción ganadera argentina ante diferentes escenarios en el 2014, socio de la Asociación Argentina de Producción Animal, ex vicepresidente segundo de APA 2008-2012, es también fundador del Colegio San Ignacio en Río Cuarto, Córdoba, en el año 1991, ex vicepresidente y presidente de la Asociación Civil San Ignacio de Loyola, ex director de Educación de la Sociedad Rural Argentina 2014-2021, ex presidente del 44 Congreso de la Asociación Argentina de Producción Animal. Así que bueno, es un placer contar con la presencia de Fernando Canosa, creo que todos lo conocen, así que Fernando, un placer y adelante. Bueno, muchas gracias, Tocayo. Realmente es un placer poder compartir este espacio con los amigos de Carvap. Ya he visto en el estado de los que han entrado, tengo varios viejos amigos y colegas y demás, así que realmente me siento medio en familia, donde me va a tocar compartir este espacio con ustedes. Voy a poner el modo presentación como para que podamos comenzar. La idea es que Fernando va a disertar unos 45 minutos y después vamos a tener 15 minutos para preguntas que me la van a ir haciendo por el chat. Lo que les pido, por favor, que vayan cerrando todos los micrófonos. Muchas gracias. Adelante, bueno, antes que nada, Fernando, como yo no me veo en la pantalla, indícame si está todo en orden y así puedo iniciar la presentación. Sí, Fernando, todo en orden. Te ves bárbaro. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, después de que mientras Fernando leía el currículum, de alguna manera a esta altura de mi vida tengo más cosas pasadas que presentes. Pero bueno, creo que lo más importante para mí a esta altura del partido, desde el punto de vista profesional, es que desde que empecé a estudiar hasta el día de hoy me he dedicado siempre a las vacas. Mi pasión es la producción de carne y junto con parte de mis hermanos tenemos una empresa ganadera que después también les voy a contar algo de esto, pero bueno, esto creo que es la parte que yo cuento así un poco informalmente y que hoy tengo el placer y el gusto de que dos de mis hijos también están trabajando conmigo. Tenemos una consultora donde también la integra Mateo Hoff, que se va a sumar en algún momento de la charla para comentarles parte de lo que tenemos para presentarles. Así que bueno, esto para mí es una parte muy importante, poder dedicarme a lo que me gusta y poder compartirlo con profesionales también, colegas y amigos y parte de la familia. Así que bueno, por otro lado quiero agradecer a Carvap que me haya dado la posibilidad de poder compartir este espacio con ustedes, al Instituto de Promoción de Carne Vacuna y muy especialmente a la empresa Agrofarma, con la cual estoy ligado a través después ya les voy a comentar, a raíz de un trabajo que estamos pergeneando hacer y pergeneando actualizar en un futuro cercano. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con mi presentación. Yo voy a hablar, para poder entrar al título que me pidieron, que es Estrategias para agregar valor. Primero, de alguna manera, quiero justificar por qué nos conviene agregar valor en la cadena de la carne, en qué etapa, de la historia y del futuro estamos respecto a la carne vacuna y a partir de ahí, de qué manera podemos agregar valor, de qué manera podemos crecer. Esta presentación va a quedar disponible para todos ustedes, para todos los oyentes, para Carvap, o sea que cualquiera puede utilizarla. Lo único que pido es que si el día de mañana utilizan algunas diapositivas que hay acá, que solamente digan de dónde la obtuvieron. Van a encontrar también dentro de la presentación algunas diapositivas de amigos con los cuales intercambiamos también nosotros información. Bueno, entonces, dicho esto, vamos al grano. Entonces, decía primero que vamos a hablar de la demanda y bueno, ¿qué
esto sería un poco un resumen de lo que pasa en el mundo. Ustedes acá en rojo tienen los porcentajes de demanda de carne vacuna en el mundo, y en azul... No se están viendo, Fernando, no se están viendo las presentaciones. A la pelota. A ver, che. Te estamos viendo a vos con la presentación atrás, pero no se ve la presentación. O sea, no viene las diapositivas. Espérate que ya vamos. Ok. Gracias por avisarme. No, por favor. Ahí se ve. Ahora sí. Bueno, perfecto. Gracias, Fernando. De nada. Bueno, entonces acá les decía, acá lo que tenemos es el mundo, digamos. En rojo están aquellas zonas del mundo que tienen mayor demanda de carne vacuna, y en azul quienes somos los proveedores para esas zonas de mayor demanda. Y acá claramente surgen dos números. Al extremo derecho todo lo que es el Asia, y el extremo izquierdo abajo lo que es el Mercosur. O sea, la mayor demanda está en el Asia y la mayor oferta está en el Mercosur. Esto es importante porque por más que América del Norte, Oceanía, también son países exportadores, han alcanzado la madurez en lo que respecta a producción, con lo cual hoy en día la única reserva con posibilidades de crecimiento en el mundo de producción de carne vacuna para poder exportar está ubicada en el Mercosur. Esto creo que es algo importante. Después vamos a ver un poquito más el tema de la demanda, pero quédense con la idea hasta acá de que el Asia es la zona más demandante de carne vacuna en la actualidad. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Si miramos del 2002 al 2025, han pasado 23 años. Yo digo que en estos 23 años la exportación, o sea, el comercio de carne vacuna ha subido por el ascensor, ha crecido un 123%, y la producción viene subiendo por la escalera, ha crecido un 31%. Otro dato de la realidad. ¿Qué ha pasado con los precios? Cuando nosotros vemos los precios de las tres carnes alternativas, pollo, cerdo y vacuno, nos encontramos que si en el año 2000 estaban en un valor 100, hoy la carne vacuna está cerca de los 190, la carne de pollo está un poquito por debajo de los 160, y la carne de cerdo está alrededor de los 130. Claramente la carne vacuna es la que está por arriba, y esto no es un tema menor, sino que esto está ligado con las posibilidades biológicas de poder alcanzar la oferta a la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? El pollo, el intervalo intergeneracional son aproximadamente 60-90 días, el cerdo son aproximadamente 6 meses y la carne vacuna son entre 3 y 4 años. Lo que viene ocurriendo en los últimos años en el mundo, que el crecimiento económico y la cantidad de bocas que pretenden comer carne vacuna va más rápido que las posibilidades biológicas de abastecerlas, cosa que no ocurre con el pollo y con el cerdo, porque claramente pueden ajustar más rápido lo que es oferta a demanda. Y esto con el agravante que no hay posibilidades hacia futuro de poder llegar a poder abastecer toda la demanda de carne vacuna que uno imagina. Decíamos que en Asia está la mayor demanda, y en Asia el país número uno hoy en día de demanda de carne vacuna es China. Piensen ustedes que en el año 2011, acá abajo, China era demandante cero de carne vacuna. A partir del 2012 empieza a aparecer en forma suave, y hoy nos encontramos con que China está arriba de los 3.800.000 toneladas de demanda de carne vacuna. Prácticamente en menos de 15 años ha entrado un demandante de carne vacuna que demanda casi 4 millones de toneladas. Este no es un tema menor. Todo esto, digamos, nos tiene que servir para poder entender en el mundo que estamos y hacia dónde vamos. ¿Qué pasó en China?
en China, en el año 2012, se abastecían solamente de su propia carne. Hoy en día la carne, si la propia carne sirve para abastecer para un consumo de 4,5 kilos por habitante y por año, hoy en día que está en 8, todo lo que ustedes tienen acá en verde está abastecido por carne importada. Algo importante para marcar acá es que China, que es un país que dentro de su régimen comunista se maneja muy ordenadamente, yo tuve oportunidad de estar en China ya por el año 2007, 2008 y comprobar muchas de las cosas que les voy a comentar en vivo y en directo. China no tiene posibilidades de producir carne vacuna en mayor proporción de lo que lo está haciendo actualmente. Esto es muy importante porque a raíz de esto, en su planificación estratégica, que China la renueva cada 5 años, ha determinado que no va a producir carne vacuna, sino que la va a comprar. Y esto que les estoy diciendo se ve en este gráfico inclusive porque prácticamente la producción interna no ha crecido y lo que viene creciendo es la importación. Otro dato importante de la realidad. Y cuando uno ve el mercado internacional y ve cuáles son los jugadores que importan y demás, acá ustedes tienen en amarillo lo que es Asia y el MENA. El MENA es lo que es el norte de África y lo que son los países provenientes del mundo árabe. Y acá, y Asia, por supuesto, ¿no? El MENA le estaba aclarando. Fíjense ustedes cuál es el crecimiento. Si estaba en el 2004 en 2 millones de toneladas, hoy está casi en 8 millones de toneladas, multiplicado por 4 su demanda. Por otro lado está lo que es el NAFTA, que prácticamente se ha mantenido. Después está la Unión Europea y Rusia, que ha disminuido su participación. Latinoamérica y el Caribe, que se ha mantenido, ha aumentado un poco, pero se mantiene. Y después algo que ha aparecido también en los últimos años, que es el África, que también es otro continente que atrás de Asia va a venir el África, donde también es otro demandante fuerte de carne vacuno. Cuando uno ve cómo se distribuye esta demanda en el mundo, fíjense ustedes que prácticamente el 50% es el 43% China, Indonesia el 6%, y ahí tienen todos los países de lo que es Asia y el MENA, ¿no? Fíjense el conjunto de países que son. Vale la pena hoy comentar que por una iniciativa del IPCBA o financiado por el IPCBA, tenemos hoy gente del gobierno y del Instituto de Promoción de Carne Vacuna que están yendo a Indonesia, a Japón, y creo que es a Malasia también, no me quiero confundir, pero Indonesia y Japón seguro, en este momento están yendo allá para poder abrir mayor cantidad de mercado de lo que estamos en este momento. Este me parece un tema fundamental porque lo van a escuchar a lo largo de mi charla, pero el futuro de la carne en la Argentina está ligado a las exportaciones y hoy en día debemos mirar con lupa y debemos, digamos, y más desde una institución gremial, debemos estar trabajando fuertemente por todo lo que son negociaciones internacionales. Creo que ahí está una de las cuestiones medulares y una de las cuestiones que hace el agregado de valor dentro de la cadena de la carne vacuna. Esto es el tema del consumo. Me parece un tema no menor a conversar porque Argentina está en el podio, digo yo, de los consumidores de proteína de origen animal. Fíjense usted que primero está Estados Unidos, segundo está Australia y tercero está Argentina. Australia y Argentina, en unas épocas está primero Australia, en otras épocas está primero Argentina, pero lo importante es que Argentina ya hace años que está en el podio de los 3 países mayores consumidores de proteína animal. Y esto que es algo, lo que voy a comentar ahora quizás suena algo anecdótico, pero me parece que cuando se habla muchas veces del desarrollo científico-tecnológico de la Argentina, en cómo en muchas cosas estamos al frente y tenemos varios premios Nobel y demás, yo muchas veces me pregunto si esto no está ligado al importante consumo de proteínas animales que hacen al desarrollo del cerebro y al desarrollo de las personas desde el punto de vista de la inteligencia, ¿no? Bueno, esto lo dejo como una inquietud mía personal. Pero siguiendo con el tema del consumo,
cuando vemos el consumo de carne vacuna, Argentina está junto con Uruguay en el primer lugar. Hay veces que Uruguay está primero, como en este caso, que es en el año 2024, con 48 kilos. Nosotros estamos, Uruguay 48,3, nosotros 47,7. Pero entonces nosotros somos los mayores consumidores de carne vacuna del mundo. Esto es muy importante porque se habló durante muchos años, por suerte ahora ya no, de cuidar la mesa de los argentinos y que no queremos sin carne y demás. Y carne para los argentinos hay de sobra, proteína animal hay de sobra. Acá lo que hay que abrir los ojos y mirar afuera. Y esto es algo que uno de los socios del equipo, uno de mis hijos concretamente, me lo pasé no hace mucho tiempo y me parece un tema importantísimo para esclarecer el tema de los veganos y las dietas veganas y demás. Ustedes acá lo que tienen es medido en Google, en azul, cuál ha sido el interés de las dietas veganas por la cantidad de clics que hace la gente. Entonces, del 2004 para acá. Abajo en rojo tienen lo que es la carne, la dieta carnívora o la carne vacuna. Fíjense ustedes que es como que hubo todo un periodo, digamos, a partir del 2010, pongámosle, de puesto de moda, digamos, de todo lo que tiene que ver con las dietas alternativas o las dietas no carnívoras o las dietas veganas. Y fíjense ahí como claramente viene la baja y hay una suba de todo lo que son las dietas carnívoras. O sea, es como que el tema de la moda de la vegana fue un esnovismo, digo yo, en algún momento, y esto está pasando. Y algo muy interesante de ver este gráfico, porque alguno me lo puede preguntar, es el pico que ustedes ven ahí. Ese pico es el mes de enero de este año. Se ha instituido en el mundo el mes mundial del carnívoro. El mes mundial del carnívoro es enero. Bueno, entonces en enero hubo un pico de visitas en Google para todo lo que tiene que ver con las dietas carnívoras. Y todo esto también está asociado a lo que ha ocurrido en las bolsas del mundo, donde todo lo que tiene que ver con alimentos alternativos artificiales, con todo lo que tiene que ver con las carnes sustitutas artificiales, que en algún momento eran el boom desde el punto de vista de las inversiones, hoy han caído fuertemente y se han descapitalizado. Esto no es una expresión de deseos, no es una visión de lo que puede pasar, sino que es una nota de la realidad. Bueno, ahora vamos a ver un poco las exportaciones argentinas. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos años. Ustedes acá en amarillo tienen el volumen, toneladas res con hueso, y en azul tienen lo que hemos facturado, digamos, en dólares. Hay una época negra, digamos, que va del 2006 en adelante, cuando se cierran las exportaciones, y que a partir del 2015 al 2016, mejor dicho, empieza a cambiar. Ahí multiplicamos por 4 la exportación de carne vacuna en los 4 años del gobierno de Cambiemos, y esto de alguna manera bajó un poco después del 19, después del 19, el 20, 21, pero se mantuvo alto a pesar de todos los toqueteos que hubo del mercado. Claramente el productor y el mercado de alguna manera no permitieron volver a lo que había pasado antiguamente en el gobierno kirchnerista, y hoy en día venimos de vuelta subiendo a pesar de los problemas de sequía que hubo. Esto es la participación de China en el mercado. Fíjense que a partir del 2013 China empieza a aparecer con un 5%, un 9% en volumen y 5% en valor. Hoy en día, el último año fue el 78% en volumen y el 60% en valor. Esto ha tendido a bajar y creo que en el futuro va a bajar, pero esta es la realidad y ha sido el tractor de la exportación de la exportación de carne desde Argentina. Esto es lo que ocurre con los diferentes exportadores. Fíjense la diferencia entre Brasil y Australia y Estados Unidos, como Brasil y Argentina tienen un peso relativo muy importante de China, no así en el caso de Estados Unidos y Australia, donde aumenta el peso del MENA, perdón, del sudeste asiático, no solamente de China, y aumenta el peso del NAFTA,
Esto también es. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque estos son los precios que manejan, digamos, Brasil y Argentina, los precios que manejamos, esto es dólares por tonelada de producto, y los precios que maneja Estados Unidos y Australia. Claramente Argentina debe apuntar en el futuro, más cercano que tarde, a los valores de Estados Unidos y Australia. Y esto se llama calidad, se llama, fundamentalmente está ligado a eso, y esto no es imposible, es cuestión, como les dije al principio, de todo lo que tiene que ver con negociaciones internacionales. Nosotros tenemos la genética, tenemos la alimentación como para poder tranquilamente tener la misma carne que tiene Estados Unidos o que tiene Australia. Bueno, cerrando un poquito con esta introducción respecto a la demanda, estamos ante una gran oportunidad, con una demanda más exigente, con una población mundial en crecimiento, que aumenta el poder adquisitivo, que hay cambios en los ámbitos del consumidor. En fin, creo que estamos, yo digo que siempre se habló del futuro de la carne, creo que estamos viviendo el futuro y no nos damos cuenta que ese futuro que nos hablaban hace 20, 30, 10, 15 años atrás, lo estamos transitando en este momento. Ahora, ¿qué pasa con la oferta argentina? Porque, digamos, creo que acá lo que tenemos que pensar es que si hay un mundo subabastecido de carne con una gran demanda, bueno, y de alguna manera los únicos países con posibilidades de aumentar esa demanda están en el Mercosur, y el único país, yo diría, que para abastecer de carnes de calidad está en la Argentina, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar para que este presente sea realmente una realidad concreta? Bueno, acá ustedes tienen, este es un gráfico que se lo pedía a mi amigo Víctor Tonelli. Acá ustedes lo que tienen es cómo ha ido variando la producción. Estamos claramente en una tendencia creciente. Esto es producción neta y por otro lado faena, ¿no? Fíjense que el año 2009, que fue el año de la última grandiosa liquidación, tuvimos una gran faena, pero una muy baja producción porque fue fruto de una fuerte liquidación. Pero a partir de ahí hemos venido creciendo con los claros altibajos que se dieron después en diferentes cuestiones políticas y demás, pero si uno ve la tendencia acá, la tendencia es claramente positiva a pesar de la seca de los últimos años. Interesante de ver cómo ha venido mejorando, aumentando, también acá la tendencia es positiva, el peso medio de faena. Llegamos a veníamos aumentando con un peso de faena alto cuando llegamos acá al 2005, después acá vino el cierre de las exportaciones, cayó todo, vino ahí todo el momento del subsidio a la producción de animales livianos, que fue toda la política de Moreno. Bueno, nos encontramos ahí con que cayó fuertemente el peso medio de faena. A partir del 2010, cuando fruto de todas estas políticas se liquida un montón, 2009, bueno, a partir del 2010 sube el precio fuertemente, empieza a aumentar el peso medio de faena, después vuelve a caer en el gobierno kirchnerista, y a partir de ahí, del 2014, 2015, lentamente empieza a subir, tiene algunos altibajos por problemas de sequía, pero hoy estamos alrededor de 230, 232, y uno ve que hay todo un proceso de recría que claramente está llevando a un aumento de los pesos medios de faena. Los dos graves problemas productivos que tenemos en la ganadería argentina son, por un lado, los pesos medios de faena. Pensemos nomás que Uruguay está en los 245, 250 kilos, no hablemos de Estados Unidos que está en los 300, pero Australia también está arriba de los 250 kilos. Esta es una de las cuestiones que está fundamentalmente ligado a todo lo que tiene que ver con las recrías. Y por otro lado están los índices de destete, donde nosotros veníamos clavados en el 62, 64%, hoy estamos en el 67% y también despacito va creciendo, pero esto también está ligado a mayor alimentación como para poder lograr mayor cantidad de destete, pero esto vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, dicho todo esto, llega el momento de a dónde podemos llegar si no hacemos siempre lo mismo, ¿no es cierto? Y acá es donde saco a relucir un trabajo que me tocó hacer en el año 2014 para la Fundación Producir Conservando, donde ahí lo que hicimos junto con un equipo en el cual éramos varios, estaba
ahí estuvo Cristian Felcan, estuvo Luis Santa Coloma, ya fallecido, en fin, éramos varios que trabajamos en este trabajo. Lo que analizamos es cuál era la producción argentina en el 2014, que en ese momento estaban los 2.700.000 toneladas, y qué pasaba si la producción argentina, los productores alcanzaban la producción media, o sea, la producción de los productores medios, a través de la información que logramos recabar en ese momento de INTA y del movimiento CREA. Bueno, adoptando las tecnologías que teníamos los productores medios, decíamos en ese momento que podíamos llegar a los 5 millones de toneladas. Y si todos los productores adaptasen la tecnología que adquiría el cuartil superior y que estaban en mayores producciones, podíamos llegar a 8 millones de toneladas. Pero bueno, esto del escenario 2, dejémoslo a un costado y vayamos al escenario 1. Hoy estamos transitando este camino. Hemos llegado ya a las 3.100.000 toneladas, estamos 3.100.000, 3.200.000. Hemos llegado a exportar, hemos pasado a los 900.000 toneladas de exportación, o sea, estamos transitando lentamente este camino. Yo no tengo dudas que en la medida en que las condiciones económicas, macroeconómicas, nos acompañen y se mantengan en función de lo que se está poniendo hoy en día sobre el tapete, todo lo que tenga que ver con la eficiencia va a tener un lugar preponderante. O sea, vamos a tener que dejar los especuladores van a quedar a un costado y va a ser valorizado todo lo que tenga que ver con la eficiencia. Entonces, seguramente vamos a tener que llegar a estos valores en los cuales la mitad de lo que se produzca se pueda llegar a exportar. Ahora, o sea, 5 millones de toneladas, mitad para el consumo interno y mitad para exportación. ¿Qué implicaría o qué haría falta para que esto ocurra? Por un lado, ustedes tienen acá en amarillo la línea de consumo de maíz y por otro lado, en verde, la cantidad de forraje. Lo primero que tiene que ocurrir es un aumento de la producción de pasto de un 40% para que esto pueda ser realidad, para que podamos pasar a tener 5 millones. ¿Por qué? Porque esto implica poder tener mayor cantidad de destetes, salir del 67 y pasar a un 75, 78% de destete como lo tiene Australia, y por otro lado, poder tener recría donde tengamos un mayor peso de finalización. Esa sería un poco la necesidad para poder llegar a esos 5 millones de toneladas, que a la vez nos permita tener mayor cantidad de vacas y nos permita tener mayor cantidad de terneros. Claramente, cuanto más pasto tengamos y más cabezas tengamos, cada vez vamos a necesitar más maíz también para convertir en carne, porque el sistema de producción argentino es a pasto con la finalización a maíz. Dicho esto, y con el tema del crecimiento, yo quería comentarles en este momento algo que me parece muy importante, porque en muchos lados se ha hablado siempre de que la ganadería no ha crecido, que no crece, que pin, que pan. Bueno, en el año 2022 hice también un trabajo para la Fundación Producir Conservando, donde veíamos que, comparado el 2002 con el 2020, la superficie ganadera había pasado de 144 millones de hectáreas a 130 millones de hectáreas. Y la producción de carne había pasado de 2,5 millones de toneladas a 3,100,000. Quiere decir que la producción por hectárea pasó de 32 a 43, aumentó un 37%. Esto fue fruto del importante proceso de agriculturización, donde la ganadería perdió esas 10 millones de hectáreas, 10, 11 millones de hectáreas que fueron de las zonas de mejor producción y pasaron a ser agrícolas, pero lejos de bajar la producción aumentó en espacios de menor calidad. O sea, yo digo esto como si uno dijera una gran estancia que es la Argentina, amontonamos la hacienda en los potreros de menor calidad, no nos vendimos las vacas, seguimos produciendo carne, y esto fue fruto de la incorporación de diferentes tipos de tecnología. Pero esto me parece que es algo importante para tener en cuenta cuál fue la decisión de los productores en las peores épocas
de la ganadería, que fue fines de la década del 90 y principios del 2000, ¿no es cierto? Principios de este siglo, en los cuales hubo menor producción, menor producción total, perdón, mayor subproducción total en menor superficie. Se aumentó la eficiencia claramente. Bueno, cuando uno ve todas estas cifras y ve las posibilidades de crecimiento y ve que cuesta mucho recriar y que cuesta mucho aumentar los niveles de destete, nos preguntamos por qué pasa esto. Bueno, en algún momento, con la información satelital que contamos hoy en día, vimos que esto es una información en la cual la elaboró Christian Felkan, coordinador general de ACREA. La oferta en raciones son de 38,7 millones de raciones. Y la demanda para poder tener índices de destete similares a los que puede tener Australia, un 72, 75, un 75%, digamos, es de prácticamente 40 millones de raciones. O sea, claramente no alcanza el pasto para lo que nosotros necesitamos. Fíjense ustedes que para un destete del 66%, necesitamos, la demanda son de prácticamente 37 millones de raciones, que es lo que ustedes tienen acá. O sea que prácticamente tenemos solamente un 5%, tenemos 0,7 de faltantes para lograr mayores índices. Y solamente tenemos un 5% sobre el promedio de cantidad de raciones total a nivel país para lograr un 64-66%. O sea que lo que le estoy queriendo transmitir con esto es que esta gran estancia que es la Argentina, haciendo un presupuesto forrajero de lo que hay y lo que demandamos, no nos alcanza el pasto para poder lograr los índices que podríamos lograr. Esto es un mensaje importante porque después voy a volver sobre esto, sobre el final. Pero claramente llévense la idea que la cantidad de pasto que hay no alcanza para los niveles productivos que podríamos llegar. Y insisto mucho con el tema del pasto porque en algún momento se habló de que, y esto hace años atrás, más de un periodista lo preguntaba, ¿la producción es a pasto o es a grano de maíz? Y yo siempre insistí con que la producción, no insistí, sino que lo que uno ve es cuanto más pasto produzcamos, más maíz vamos a utilizar. Fíjense ustedes acá que tienen en esta gráfica, que es un trabajo del ingeniero Aníbal Pordomingo, del INTANGIL, en el cual lo que vemos es que solamente el 10% de cualquier bife que llega a la góndola, sea en la Argentina o sea en el mundo, proviene de la energía del maíz. El resto de la energía de ese bife proviene del pasto. Ustedes tienen acá para un animal de 380 kilos, para un rodeo 85% de destete, pero también tienen para animales de 450 kilos arriba y 60% de destete, o 450 kilos y 85% de destete. Esto no cambia. Oscila en el 10%, uno más para arriba, uno más para abajo, pero el 10% solamente de la energía de un bife viene del maíz y el resto viene del pasto. Bueno, uno lo que nos preguntamos más de una vez es ¿por qué, si todo esto es así, no hay mayor adopción de tecnología? ¿Por qué no crecemos más fuertemente en ganadería? Bueno, y acá creo que les voy a pasar 2 diapositivas que son de nuestra autoría, donde muchas veces se piensa que todos los productores buscan la máxima renta y la mayor producción. Y esto no es así. Cuando hemos andado muchos años y con diferentes tipos de productores, vemos que algunos buscan supervivir, otros buscan el menor costo, el menor riesgo. O sea, pensar de que todos buscan la máxima renta creo que es uno de los primeros errores. Y por otro lado, creo que hay un tema de comportamiento y de motivación de los ganaderos que poco se tiene en cuenta, y no solamente de los ganaderos, sino de los productores en general. Yo siempre digo que así como el hombre urbano, en una economía donde históricamente hemos saltado de un lado al otro, donde ha habido grandes vaivenes, devaluaciones, variaciones de precios relativos, inflación y demás, el hombre urbano acumula dólares. Y yo a esta altura de la vida y del partido me animo a decir que el hombre rural, el productor rural, acumula vacas. La vaca de alguna manera es la defensa que hay ante la inflación. Es una manera de
poder tener seguridad económica, de poder tener una caja de ahorro. Uno puede encontrar, y esto hay muchos productores que acumulan vacas y por ahí no se preocupan tanto por la cantidad de terneros que tienen, y esto está mal, no, esto es muy lógico, porque en función de la historia que tenemos, esto le ha permitido poder cubrirse de las locuras o las barbaridades que se pueden haber hecho en todo lo que tiene que ver con la política económica. Pero esto me parece importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces llegan los colegas veterinarios o agrónomos a un campo y le dicen, mire, usted tiene que vender vacas porque no le alcanza para que coman los terneros. No, y creo que eso es un error. Lo que hay que decir es que tenés que tener más pasto para poder tener, no estas vacas, sino tener más, y las que tenés tengan más terneros, porque es muy raro que un productor vaya a desprenderse del capital más preciado que son las vacas. Bueno, dicho esto, convencido de que lo primero que hay que hacer para subir los índices y para poder crecer en stock es tener más pasto, lo primero que vemos es que cuando uno ve los niveles de producción de pasto en diferentes zonas del país, nos encontramos que podemos multiplicar desde por 16 en el NOA, que esto está dado un campo natural que a lo mejor tiene una vaca cada 20 hectáreas contra un gato en pane que tiene una vaca por hectárea, a lugares de zona pampeana del NEA que están entre 3 y 4 veces más de producción de pasto. O sea, no hay problemas para poder producir más pasto en todas las regiones del país. Esto creo que es una buena noticia porque no tenemos impedimentos desde el punto de vista productivo. Y esto es una foto a título de un ejemplo nomás, un campo en Maipú, provincia de Buenos Aires, un campo natural que produce 1.800 kilos de materia seca por hectárea, y a la derecha una pastura permanente sembrada en el mismo ambiente, como ustedes ven ahí, que multiplica la producción por 3. O sea, claramente a través de diferentes manejos, en este caso es a través de la incorporación de una pastura permanente porque el ambiente lo permite, se multiplica por 3 la producción de pasto, y esto no es una estación experimental de INTA en una universidad, sino que es un campo de un productor de la zona de Maipú. Y algo que me parece interesante, hablando del agregado, de la cadena de valor de la carne y demás, en un momento hicimos un trabajito con Emilio Satorre, que más de uno lo conocerá usted como referente agrícola. Digo, Emilio, donde producimos X cantidad de kilos de soja, ¿cuántos kilos de carne podemos producir? Y bueno, y acá ustedes tienen, donde producimos 1.500 kilos de soja, podemos producir 320 kilos de carne, donde producimos 3.000, podemos producir 640. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para ver cuál es el grado de diferencial que tengo para crecer. Es más fácil hacer una soja de 2.000, 2.500 kilos que producir 400, 500 kilos de carne, porque la producción de esa soja, poniendo la variedad que corresponde, teniendo los herbicidas que corresponden, teniendo el manejo del suelo que corresponde, llegamos relativamente sin grandes inconvenientes. En cambio, para poder obtener los 400 o 500 kilos de carne, hay que ponerse el overol y trabajar de otra manera. Pero claramente desde el punto de vista de la máquina fotosintética, que es el sol, es el agua, es el suelo que tenemos, las posibilidades biológicas son las que tienen ustedes indicadas en este cuadro. Bueno, llegando a este punto, creo que cae de maduro que de alguna manera necesitamos presupuestar y planificar y ordenar nuestros rodeos y ordenar cómo los vamos a comer. Digamos, por un lado, sabemos que la cría sola tiene muy baja variabilidad en lo que respecta a la demanda de pasto durante el año. En la cría-recría aumenta la variabilidad, y la que tiene una variabilidad media es la recría solo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un campo solo de cría, estoy jugando un pleno todos los años porque mi producción es un ternero. Si tengo algún bache o algún problema forrajero, claramente voy a perder, entonces no voy a tener el 80-85% de destete, sino que voy a ir al 60% o el 65% de destete. Entonces, para poder acomodar la variabilidad de la producción de pasto, porque esta variabilidad la tengo en función de que estoy produciendo a cielo abierto y no siempre con las reservas voy a poder llegar a cumplirlo, bueno, claramente me conviene tener sistemas que haya en la medida en que las condiciones de producción, las condiciones climáticas del suelo y demás me lo permitan, tener proporciones de cría y recría de manera tal de que sea menos vulnerable mi sistema de producción. Bueno, llegado a este punto y para poder
profundizar en lo que tiene que ver con la información del pasto y toda la información que manejamos hoy y que podemos tener y que está dentro de lo que nosotros llamamos la ganadería de precisión, le voy a pasar ahora la pelota a mi socio Mateo Hoff. Mateo es ingeniero agrónomo, hace 4 años que es socio nuestro en la consultora en conocimiento ganadero, trabajó muchos años en una empresa de semillas y él es hoy en día el que está liderando todo este trabajo dentro de nuestra consultora, así que Mateo, te dejo con la audiencia. Bueno, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Como dijo Fernando, y siguiendo con la línea de estrategias para agregar valor en la cadena de la carne, y que Fernando mostró ahí un balance forrajero de Argentina que estamos muy, digamos, no alcanza el pasto para la cantidad de cabezas que tenemos. Un punto muy fuerte y al mismo tiempo es una flaqueza en todo lo que tenga que ver con la planificación de las estrategias ganaderas, es cómo viene creciendo el pasto, cuánto pasto tengo, cuánto pasto puedo llegar a tener. Es la principal incertidumbre, o sea, el pasto se transformó en una incertidumbre. Para tratar nosotros venimos trabajando con distintas herramientas, algunas propias y otras basadas en tecnología digamos, que han desarrollado terceros. Llegamos a tener un radar pastoril, que es para tener cierta previsibilidad de, bueno, a ver qué puede pasar y también analizar qué fue lo que pasó y sus posibles causas. En base a información relevada por el Observatorio Forrajero Nacional, que es un convenio entre CREA, INTA, FAUBA y también está financiado por el IPCBA, viene funcionando ya hace unos cuantos años, pero desde el 2020 que están haciendo un relevamiento que es un mapa de producción de materia seca que se genera información cada 15 días. Con esa información, nosotros lo que hicimos fue decir qué porcentaje de la superficie de la Argentina, y después esto está armado para cualquier provincia de la Argentina, cualquier municipio o departamento de cada provincia, qué porcentaje está en baja producción dentro del promedio y por arriba del promedio, o sería muy alta producción. Esto es siempre un porcentaje y es una anomalía. El píxel es de 5 hectáreas. A lo que voy con esto es una herramienta para tener cierta aproximación. No es un índice verde que te dice tengo mucho pasto, tengo poco pasto en este lugar. Esto es simplemente para tener cierta certeza. En este caso elegimos 4 partidos de la provincia de Buenos Aires y 3 departamentos de La Pampa, como para mostrar qué fue lo que pasó en febrero. Esto sería, en febrero pasó el satélite, midió y dio ciertos porcentajes. Obviamente, esto está explicado, en la barra naranja es baja producción, no muy baja, quiere decir que veníamos de una sequía, veníamos de unas temperaturas elevadas en todos los partidos que se relevaron, y después pasó marzo, pasó abril, se recuperaron, llovió, venimos todavía como una especie de primavera, ¿no? Y las temperaturas siguen templadas en todos lados. Yo vivo en Tandil y acá es rarísimo este veranito que estamos teniendo, agradecido porque estamos produciendo pasto, pero fíjense cómo pasó la barra celeste en todos los partidos, pasó a estar dentro del 70-80%. Entonces acá lo que se está viendo es una respuesta de lo que nosotros después pasamos a producción de pasto en base a este relevamiento que hizo el satélite. Todo esto es información para tener poder tomar decisiones, o por lo menos ayudar. Fer, ¿pasás la filmina? Acá lo que simplemente hice fue comparé abril y febrero. Entonces lo que yo les conté que aún estaba más verde, se nota que en alto más alto hay un 70-80% de la superficie de todos los partidos que pasaron a estar verdes como se ve ahí. Próxima filmina. Y en este caso, la otra comparación que es interesante es decir que está la foto del mes de abril y tenemos el promedio de abril de los últimos 5 años. Bueno, ¿cómo estuvimos
de promedio estuvimos arriba o abajo. Acá lo que nos está mostrando son los mismos partidos que mostré antes, pero organizados solamente en lo que es la provincia de Buenos Aires por región, y lo que vemos que tuvimos un 20% por arriba del promedio. Acá está explicado la lluvia, la temperatura, o sea, venimos con un buen otoño. Eso es otro dato más que nos está tirando este radar. Próxima. Acá lo que quería construir un poco es qué perspectiva, qué podemos llegar a esperar de lo que pase con el pasto, con los recursos forrajeros. Esto es tanto para pasturas, campo natural, no diferencia, ¿no? Pero muestra una tendencia. Están también 3 partidos y después 3 regiones de la provincia de Buenos Aires y todos los departamentos de La Pampa en las mismas tablas. Acá, esto es quedó bien de manual, es obviamente de mayo a junio empieza a aumentar la porcentaje del forraje, de la menor producción de pasto de la superficie, y a partir de agosto, cuando empiezan a mejorar las temperaturas, el pasto se despierta y empieza a haber mayor respuesta, disminuye la parte, digamos, baja producción y ya se acerca al promedio. Y obviamente donde tenemos más temperatura, como en el norte de Buenos Aires, está adelantado a lo que es el sudeste de Buenos Aires. Próxima filmina. Ahora, lo que yo les presenté es una herramienta que nosotros estamos desarrollando para medir. Aparte de esta herramienta que desarrollamos nosotros, hoy en día tenemos una oferta de lo que es agricultura, de AgTech, de herramientas de agricultura de precisión, que nosotros tratamos de llevarlo también, como muchas, digamos, estamos todos trabajando dentro de lo que es la ganadería de precisión. Desde cosas simples, desde ambientar un campo, aplicaciones que se usan en el teléfono para ubicarte y tener noción de dónde estás parado sin estar conectado a internet, maneras de medir pasto con pasturómetros, que hay ofertas ya ahora desde el INTA Balcarce que está con eso, con una aplicación de INTA Balcarce que te tira tasas de crecimiento, qué es lo que va pasando para adelante en ciertos partidos. Hay varias experimentales que lo están haciendo. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con lo que es la trazabilidad, con caravana electrónica, seguimiento de peso a ganancia individual, que esta es una nube de datos que funciona gratuita con ciertas marcas de aparatos, bastones que miden. Y después tenemos nuevas tecnologías que están ya siendo utilizadas en todos los países que tienen su base de producción, su base de alimentación en el pasto, que es el famoso cerca virtual o el virtual fencing, que de a poquito están empezando a venir a Argentina. Y después también todo lo que tiene que ver con la pesada autónoma, que son estaciones de pesaje en el campo. Esto es como toda la oferta que hay. La verdad que esto está creciendo cada vez más. Lo importante de esto, nosotros estamos siempre evaluando y viendo qué es lo que le puede llegar o lo que nos puede llevar a servir en el campo, porque tenemos un bombardeo de un montón de nuevas tecnologías, pero lo importante es ver qué es lo que funciona y después tenemos que implementarlo, que ahí es donde está la brecha fuerte de las nuevas tecnologías para poder usarlas. La próxima filmina. En este caso también, una tecnología que digamos que ya se viene utilizando hace bastante es, que también Fernando habló, es el tema de tener como herramienta de estrategia hacer una ambientación. En este caso es un campo en La Pampa, donde encontramos que la variable más importante del ambiente era el porcentaje de arena, limo y la profundidad de tosca. Con ciertas herramientas de agricultura de precisión, más los análisis que nosotros tomamos a campo, las observaciones, pudimos armar un mapa del campo y en base a los potenciales de cada ambiente fuimos adecuando qué especies se adaptaban y también armamos un crecimiento potencial de esas especies para después tener un balance forrajero teórico y el potencial del campo para decir, bueno, qué carga puede sostener. Siguiente, Firmina. Este es el mismo caso, pero obviamente nos trasladamos a otra zona geográfica, esto es Balcarce, y acá lo que nos siguió, digamos, la limitante sería el riesgo hídrico, y también tiene que ver los tipos de suelo, que acá tenemos más suelos con problemas de hidroalomorfismo, los típicos barro blanco. Acá obviamente nos va a dar lo relacionado a qué especies tengo que implantar en cada ambiente, porque muchas veces el elegir una especie que no se adecua al ambiente
estamos ayudando al fracaso de ese recurso forrajero. Siguiente filmina. Y acá para cerrar mi participación, la hice lo más cortita posible porque sé que el tiempo apremia. Lo importante no solamente es producir un montón de pasto, sino poder transformar ese pasto que producimos a carne. Y ahí está el desafío que tenemos todos como productores, asesores en toda la cadena. Nosotros partimos de una ambientación que decimos, bueno, esto es lo que podemos nosotros llegar a producir. ¿Cómo lo hacemos? Nos lo va a dar el paquete tecnológico en base a cada ambiente. Después, un punto fundamental es el manejo de pastoreo. Nosotros hoy en día ya estamos, la herramienta del balance forrajero es algo básico, pero la verdad que es mucha gente o muchos productores no la están utilizando. Y después la otra es tener por lo menos ciertas medidas de cuánto pasto hay para disponible. Y después, bueno, la demanda es un poco más simple. Y después, el siguiente punto que tiene que ver con el seguimiento y la trazabilidad, tiene que ver con en qué momento estoy yo del año. Ejemplo, tengo que hacer ciertas pesadas de control para llegar con mi vaquillona para poder inseminar en 15 meses. Y si yo no me pongo esa aduana en el cual yo tengo que hacer un control, es muy difícil que yo pueda asegurarme mi ganancia de peso objetivo. Hoy tenemos herramientas que hacen muchísimo más simple esto con lo que es la caravana electrónica, con todo lo que es la información que la tenemos muy rápida y bastante simple. Y también es de un uso adaptado al personal de ganadería de campo. Y para cerrar un poco esta etapa, yo lo que vengo viendo es muchas veces el manejo de ganadería no es igual al manejo de la agricultura. Ejemplo, voy a sembrar una pastura, le dejo la sembradora, le dejo las bolsas en la sembradora y me voy a ver otra cosa. Cuando voy a sembrar maíz, estoy con una lupa, parezco un topo, regulando la máquina, viendo cuántas plantas tiro por metro, y ahí nos estamos jugando la vida útil de la pastura, que es la base, digamos, de lo que es los recursos forrajeros para nuestros circuitos. Ahora te vuelvo la palabra, Fer, a vos. Bueno, gracias, Mate. Seguimos con el mismo tema que venimos hablando, el tema de la ambientación y demás. Esto que les mostró Mateo ahora, yo les voy a pasar acá un ejemplo de un trabajo que hicimos nosotros para una empresa semillera de forrajes, pero lo importante es que ustedes sepan que en cualquier, ya sea en un campo, sea en un partido, en un departamento, en una provincia, donde fuere, uno puede ambientar, ver qué es los recursos que tiene, cuál es el potencial de producción que tiene y a qué puede aspirar. Acá tomamos el partido de Trenkelauken, quería tomar algunos de los partidos que ya teníamos hechos para esta empresa que les comentaba, y justo sabiendo que seguramente iba a estar Kovaski, el presidente de Carvalho, en la reunión, el equipo que tenía el de Trenkelauken. Concretamente lo que me está diciendo acá es que el partido de Trenkelauken y sus limítrofes son 1.300.000 hectáreas, de las cuales, en la parte ganadera, ¿no? Estoy hablando solamente de la parte ganadera, de las cuales un 63% es campo natural y un 37% es superficie cultivada. Ahora, el campo natural da 3,63 toneladas y las pasturas cultivadas dan prácticamente 8 toneladas de producción por hectárea. Entonces, vemos que hay 824.000 de campo natural, 477.000 de hectáreas de cultivos forrajeros. Y esto lo juntamos con el mapa de suelos del partido de Trenkelauken y alrededores, y nos encontramos con que hay una superficie agrícola de 1.600.000 hectáreas, una superficie ganadera, como decía, de 1.300.000, y vemos que dentro de la superficie ganadera con campo natural, de esas 824.000 hectáreas, hay suelos no agrícolas, unas 300.000 hectáreas, que son pasibles de hacer algún tipo de cultivo de pasturas. Entonces, lo que hemos visto a través de estos análisis en diferentes partidos, en diferentes campos, es que por un cuidado, por desconocimiento quizás,
o por no utilizar todas las herramientas que existen hoy para poder sembrar en cada lado lo que corresponde, es como que estamos subutilizando determinados suelos para poder producir más. Y desde ahí llegamos a la conclusión que se podrían, hay 544.000 hectáreas subaprovechadas, en este caso yo voy medio rápido con esto, pero es para que sepan que existen, no se queden con el número, pero lo concreto es que en esta zona, y haciendo pasturas, tenemos una tasa de retorno de esas pasturas de un 39%, incrementando en esos suelos subutilizados, pasando de 3,7 toneladas por hectárea de pasto a 7,7. Bueno, esto es parte de lo que comentaba Mateo de la ganadería de precisión. Este trabajo que hicimos, tocamos 35 departamentos de la región pampeana, de Buenos Aires, de La Pampa, del sur de Córdoba y de San Luis, y nos encontramos con que de las 21, había 21 millones de hectáreas productivas, 11 millones de hectáreas ganaderas, que estaba el 31% del rodeo nacional acá, y que en esta misma superficie, donde el campo natural produce 4 toneladas y los cultivos forrajeros 7, se podía aumentar la carga en 1.200.000 equivalentes vacas en función de mejorar los sistemas de producción en esos suelos no agrícolas. Estoy hablando de suelos 4, 5, 6 y 7 en cuanto a su capacidad de uso. Esto es como para que vean de que hay herramientas hoy en día tecnológicas como para poder aumentar fuertemente la producción de pasto y lo que es la producción de carne. Hasta acá hemos hablado mucho del pasto, pero la idea era ver qué otras cosas, aparte del pasto, que sin ninguna duda a esta altura habrán visto que es la prioritaria, pero hay cuestiones no menores. Por ejemplo, está todo lo que tiene que ver con el tema de genética, y vemos que en los últimos 25 años, cuando uno analiza los DEPs, cómo han variado los índices, nos encontramos con que ganancia diaria se ha podido pasar de 1,2 a 2,5 kilos por día, el tiempo de engorde se ha podido bajar de 160 a 85 y la eficiencia de conversión ha pasado de 7,4 a 4,6. Esto creo que es un gran progreso que ha habido en la genética. Lo que creo es que en muchos casos estamos andando con Ferraris por los campos con suelos muy desparejos, con lo cual la Ferrari no camina. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos una genética excelente, creo de una de las mejores genéticas del mundo, y estamos subutilizándola en función de que no le estamos dando el alimento necesario para que expresen su potencial. Pero claramente, donde hay comida, tenemos una genética espectacular para poder incorporar y seguir mejorando. Cuando vemos qué otras cosas se pueden hacer para mejorar la producción ganadera, bueno, está todo el tema de pastura que ya lo hablamos, el tema de suplementación estratégica, todo lo que tiene que ver con la alimentación, hay mucho todavía por incorporar, todo lo que tiene que ver con el tema de infraestructura. Hay campos donde los vacunos caminan más de 1.500 metros por día, con lo cual subutilizan las posibilidades de crecimiento. Hay lugares donde hay que hacer alambrados, donde hay que hacer aguadas como para poder mejorar la producción ganadera. Hay lugares donde el destete anticipado es otra herramienta, y hoy en día ya hay gente que está trabajando con la alimentación del destete anticipado, con dietas secas, sin ningún tipo de rollos o de pasto seco. Bueno, creo que todas estas son cuestiones que hay que planteárselas y pensar que es la ganadería del presente para poder lograr esos kilos que nos faltan, ¿no? Y siguiendo con esto, bueno, el uso del alambrado eléctrico, la toma de información. Hoy Mateo decía que tenemos que juntar, digamos, la misma tecnología que incorporamos en la agricultura, la tenemos que incorporar en la ganadería. Hoy estamos usando cosechadoras que nos están diciendo cada pedacito de cada terreno, de cada campo, cuánto está rindiendo, y eso después nos sirve para poder mejorar los niveles de fertilización y hacerlos más adecuados al potencial productivo, poder utilizar herbicidas en los lugares donde realmente hay maleza. Bueno, todo esto también está para poder utilizarlo en la producción ganadera, pero para eso necesitamos información. Bueno, esto es parte de lo que tenemos que hacer. Todo lo que tiene que ver con el personal, claramente necesitamos tener personal capacitado para poder encarar procesos de aumento de producción, todo lo que tiene que ver con el manejo de la cría, el manejo hay dos momentos fundamentales en la cría, que uno es el tacto, donde nosotros ahí tendríamos que poner mucho
mucho esfuerzo, saber cuántas vacas cabeza tenemos, cuántas vacas cola tenemos, qué condición corporal tienen, en función de esa condición, mejorar el manejo de esa vaca en el siguiente invierno. O sea, acá hay mucho para trabajar. Y después un aumento del destete. ¿Cuántos voy a destetar? ¿Con qué quilaje los desteto? ¿Cómo que tengo que hacer el manejo nutricional para llegar dentro del año a tener un animal que esté recriado y poder encerrar? O sea, hay mucho en todo esto para poder trabajar. Y por último, creo que todo el tema del IATF, esta me parece que es una de las técnicas que poco se habla y que realmente tiene un peso muy importante, porque por un lado nosotros podemos concentrar los animales prácticamente en 60 días, tener nuestro servicio, y esto nos lleva por un lado a poder aumentar los niveles de destete y por otro lado tener mayor peso, o sea que esto redunda en una mayor producción. Y en esto no puedo dejar de comentar de nuestra empresa que nos está auspiciando hoy Agrofarma, todo lo que tiene que ver con el Bullsing, que nos ayuda a poder hacer servicios más concentrados mediante la utilización de estos productos, y esto inclusive juntarlo con el IATF. Hay suficiente trabajo como para que esto se demuestren los beneficios de esta tecnología. Y por último, algo que me parece, cuando hablamos de qué hay para mejorar la integración de la cadena de la carne, es la integración de grupos de productores para exportar. Yo creo que esto es algo que tenemos una asociación como APEA que viene trabajando hace muchos años. Hoy tenemos la posibilidad de asociarnos con frigoríficos. Pensemos que, yo no quiero decir que sea el único, pero de lo que yo conozco creo que es el único de los países que tiene posibilidad de exportar que hace faena fazón. Esto me parece que es una ventaja fundamental, porque podemos nosotros vender nuestra propia carne. Necesitamos escala, sí, sin duda, pero a través del asociativismo con otros productores podemos lograrlo y estar llegando a las mesas de los consumidores de mayor poder adquisitivo del mundo con nuestro propio producto. Esto creo que es parte de lo que tampoco podemos dejar librado al azar. Y una palabra sobre el tema de sanidad animal. Ya vamos llegando al final de la presentación, pero no quiero dejar, esto es un trabajo que estamos ahora actualizando para el laboratorio Agrofarma. En su momento, en el año 2017, si bien digo, hicimos un índice de costo sanitario a nivel nacional para los diferentes sistemas de producción del país, en Pampeana, en Semiárea, en Noreste, en el NOA, donde en función de la composición de los rodeos hicimos un índice de costo de sanidad, que eso es lo que estamos ahora actualizando, y esto me parece que es importante porque nos ayuda a poder planificar, evaluar y revisar un plan sanitario. Yo digo que en sanidad tenemos que jugar al anticipo, claramente beneficioso, tenemos que hacer medicina preventiva para cumplir de prevenir todas las enfermedades. Y en esto hay un montón de información, y creo que a veces por desconocimiento o por no gastar, entre comillas, nos dejamos de hacer algunas prevenciones que son realmente importantes. Creo que acá no hay ninguna duda que el trabajo del veterinario con el agrónomo es esencial para poder planificar desde lo sanitario y planificar después desde los costos, todo lo que tiene que ver con esto. Y esto sin ninguna duda que tiene que ir acompañado de tiene que ir acompañado de una buena alimentación, ¿no? Siempre nos enseñaron en la facultad que la sanidad entra por la boca, y desde este lugar hay que prevenir para que la buena alimentación realmente se vea reflejada en buenos índices de destete y en una buena índices de recría. Bueno, esto va a ser les quiero plantear este cuadrito ya sobre el final, que está ligado a lo que nosotros hacemos, que nosotros me refiero a nuestra empresa familiar, que empezamos allá por fines del siglo pasado con 950 hectáreas propias y teníamos solamente 500 cabezas, producíamos 120 kilos de carne por hectárea. Hoy seguimos con esas 950 propias, tenemos aproximadamente 1.500 hectáreas más alquiladas, tenemos 2.400 cabezas, ya no las 500 que teníamos en el inicio. Y bueno, todo esto, a ver, yo lo cuento esto no para ser autorreferencial, pero para de alguna manera comentar que lo que digo lo hago, y lo que yo empecé haciendo en su momento por la gran pasión por la ganadería, lo hemos podido traducir junto con mi hermano en estos niveles productivos, donde
trabajamos en temas de ambientación, esto es palabra santa, o sea, esto es fundamental, cualquier campo que alquilamos, lo primero que hacemos es ambientarlo y esto nos permite poder plantarnos bien en esos campos. Hacemos siembra directa hace 30 años, hacemos suplementación estratégica ya también como práctica habitual. En fin, todo lo que hace las buenas prácticas de manejo ganadero las estamos llevando a la práctica y hoy me siento con la capacidad de decirles que por suerte con esto nos ha ido bien. Pero bueno, invertíamos en Hacienda cuando no valía nada pensando que íbamos a llegar a este momento que gracias a Dios estamos transitando y ya hoy nos viene bien para tener una jubilación un poquito más digna que la que recibimos por nuestra jubilación. Bueno, voy a hablar en la última parte va a ser algo de sustentabilidad y después lo que la ganadería le aporta al país. Y esto me parece importante porque se han dicho tantas barrabasadas y se siguen diciendo sobre el tema de sustentabilidad que creo que es importante tener algunas cuestiones claras. Claramente los contaminantes del ambiente son todo lo que tiene que ver con el uso de la energía y claramente son los países del hemisferio norte y no somos los países del hemisferio sur. Y se ha venido hablando mucho todo lo que tiene que ver, y no porque sí, se empezó hablando de las emisiones, sino del secuestro de carbono. Porque claramente los países del hemisferio sur somos secuestradores de carbono, y esto lo vamos a ver ahora, esto está ligado a la producción de pasto. Fíjense que ustedes que en los sistemas ganaderos en Argentina secuestramos más que lo que emitimos. La agricultura es un poquito más lo que emite, pero claramente el sistema agropecuario, el sistema de producción de alimentos de la Argentina es más lo que secuestra que lo que emite. Cuando vemos cuál es el balance de esto, claramente tomando del año 70 al 2010, esto es un trabajo del doctor Brigliso, para los pampeanos es muy familiar porque Tuncho reside en Santa Rosa La Pampa, es un viejo investigador, excelente persona y excelente profesional. Claramente nuestro balance es positivo desde siempre y el sector rural de alguna manera generamos un crédito para otros sectores. Argentina es emisor de carbono, secuestrador de carbono claramente y cubrimos lo que emiten otros sectores. O sea, claramente Argentina es un país donde se secuestra carbono y tenemos un balance positivo. Y cuando vemos los países del Mercosur y lo que pasa con las emisiones bovinas, todos son claramente positivos. Esto me parece que es muy importante y tenemos que dejar de hablar de emisiones y hablar de secuestro. Lo que pasa es que los países del norte y fundamentalmente Europa, que es el que liquidó 300 millones de hectáreas de monte, que eran las que secuestraban carbono, no pueden hablar de esto porque tienen la cola sucia. Entonces creo que debemos centrarnos en la próxima COP que se va a hacer en Belén. Argentina y los países del Mercosur van a centrar en esto, en todo lo que secuestramos nosotros y no seguir hablando solamente de emisiones que tenemos poco por hacer, en cambio en secuestro tenemos mucho y tenemos mucho para dar al planeta. Después, hablando de los aportes del desarrollo, claramente voy a hablar de cuestiones que tienen que ver con el empleo. Las cadenas agroindustriales, este es un trabajo de nuestro viejo amigo, el doctor Juan Liatz, que lamentablemente falleció hace pocos días atrás, pero que ha dejado una vasta bibliografía y nos ha formado a varios de nosotros en muchas cuestiones que no tienen que ver solamente con la producción agropecuaria, pero en este trabajo Juanjo demostraba cómo la carne vacuna demandaba 420.000 personas de mano de obra y pasando de las 2,8 millones de toneladas que producíamos en el 2015 y si llegáramos a 5 millones de toneladas estaríamos generando 300.000 puestos de trabajo más por sobre los 400 que había en ese momento. Esto mismo también lo dice FADA sobre la demanda de mano de obra. En primer lugar está la cadena de frutas y verduras que demanda 442.000 personas y la carne bovina 422.000. Lo otro es como el rodeo nacional, el 85% de los productores tienen menos de 500 cabezas. Hoy en día no existe el gran ganadero, el viejo oligarca, como decían ciertos ideólogos, sino que hoy en día el rodeo nacional está totalmente atomizado. Y por último, un trabajo de Marcelo Regúnaga, donde en un momento
analizó cuál es la riqueza que generan diferentes sectores y fíjense ustedes que las cadenas pecuarias, que es la línea esta, la barra esta que ustedes tienen acá, y acá esta línea punteada, si ustedes la corriesen hacia la derecha, las cadenas pecuarias generan mayor riqueza que la industria textil, la industria automotriz o la industria metalmecánica. Cuando este trabajo salió a la luz ya hace varios años atrás, realmente todos quedamos sorprendidos porque en función de la comunicación, en función del bombardeo comunicacional que había, cualquiera pensaría que era más importante la industria automotriz y la industria textil. Claramente, la industria automotriz, esto no va en contra de estas industrias, sino que va a favor de la nuestra. Cuando uno junta esto con el balanza comercial, nos encontramos con que la industria automotriz es más lo que importa que lo que exporta, todavía le estamos dando, digamos, plata para que sigan saliendo dólares de la Argentina. Pero bueno, lo importante es que las cadenas pecuarias son más importantes que estas otras industrias. Y ahora quiero cerrar con dos cuestiones que me parecen importantes. Por un lado, en la fines de la década del 70, principios del 80, hubo un programa que se denominó Plan Balcarce, que era un crédito a 10 años, con 3 años de gracia, que en ese momento daba el Banco Mundial con la FAO, eran créditos orientados, donde tenía que haber un programa auditado o seguido por algún profesional, en ese momento la gente del INTA, que provocó que los 35 partidos del centro-sur de la provincia de Buenos Aires, donde se centralizó este programa, aumentaron un 120% la superficie de pasturas, un 40% la cantidad de vacas y un 60% más de terneros. Cuando yo veo esto, que ya lo he visto varias veces en el transcurso de mi historia profesional, me pregunto, ¿y por qué no hacemos algo parecido para todo el país en función de poder producir un crecimiento fenomenal como lo fue el Plan Balcarce en aquel momento? Creo que no falta más nada por decir cuando vemos que la actividad ganadera tiene oportunidades productivas, oportunidades de generación de empleo y una producción pastoril con balance de carbono positivo. Todo esto es amigable con el ambiente, sustentable desde lo económico, desde lo social y desde lo ambiental. No quiero terminar esto sin decir un poco cuáles son las conclusiones de lo que estamos hablando, ¿no? Por un lado, creo que el futuro llegó. O sea, esto creo que lo tenemos que tener claro. El mundo necesita carne y Argentina la tiene. Podemos duplicar la producción. Falta pasto y podemos aumentar considerablemente. Tenemos genética y herramientas tecnológicas como el IATF para poder producir mucho más. Con comida, genética, manejo y sanidad podemos llegar pronto. Somos parte de la solución para la Argentina. Tenemos la posibilidad de exportar directamente, pero creo que, y más tratándose de una actividad gremial, creo que tenemos que salir a la palestra de todos los agoreros y somos parte de la solución de la Argentina. Hoy se habla mucho del turismo, se habla de los minerales, se habla de vaca muerta. Bueno, nosotros somos la vaca viva que hace años que estamos produciendo y que podemos ser parte de la solución, y cuanto más carne podamos exportar, más carne va a quedar en la Argentina para que comamos carne más barata los consumidores argentinos. Llegado esto, bueno, yo siempre digo que tengo un sueño, un país productor de alimentos. La carne, sin ninguna duda, es uno de los tantos alimentos que nosotros producimos, y desde ese lugar creo que, sin duda, los alimentos son parte de la solución para todos los argentinos. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llegó mi presentación y quedo abierto a todas las dudas, las preguntas, los intercambios, los cuestionamientos. Gracias. Muchas gracias a vos, Fernando y Mateo. La verdad que muy complejo, una disertación excelente, con mucho dato, así que por supuesto que te vamos a pedir que nos dejes esta presentación porque tiene mucho dato interesante. Y bueno, ya